Entonces, hoy vamos a tocar el tema correspondiente al mediastino. Como veremos, el mediastino y como ya lo vimos en anatomía del sistema respiratorio, es un espacio que se encuentra dentro de la caja o dentro de la cavidad torácica, y este está limitado hacia los lados por las cavidades pulmonares, donde evidentemente tenemos a los pulmones. Y pues bueno, el mediastino entonces lo vamos a dividir en dos grandes porciones. Gracias a una línea de la cual ya habíamos platicado previamente, una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo y el manubrio del esternón y se dirige en sentido posterior hasta aproximadamente entre la tercera, cuarta vértebra torácica, esa línea imaginaria llamada plano horizontal torácico o plano mediastínico o plano horizontal del tórax, simplemente a través de este ángulo formado por el cuerpo y el manubrio del esternón, llamado ángulo de Luis, vamos a poder dividir al mediastino en dos grandes porciones, una porción superior que tenemos aquí arriba y una porción inferior. Y como ustedes podrán observar, a su vez el mediastino inferior lo vamos a subdividir en tres grandes porciones: anterior, medio y posterior. ¿En qué consisten las divisiones del mediastino anterior, medio y posterior? Pues precisamente en la posición o en el contenido del saco pericárdico que tiene al corazón. Todo lo que se encuentre por delante de este saco pericárdico corresponderá al mediastino anterior. Todo lo que se encuentre dentro de este saco pericárdico corresponderá al mediastino medio. Y todo lo que se encuentre por detrás corresponderá al mediastino posterior, evidentemente. Y vamos a ver qué vamos a encontrar en cada una de estas regiones. Ahora bien, si hablamos específicamente del mediastino superior, en el mediastino superior vamos a encontrar un órgano que durante la etapa infantil o la etapa escolar es un órgano muy activo, que poco a poco, conforme va pasando el tiempo, este órgano decrece o en un momento dado podríamos considerar que degenera y va a permanecer únicamente como remanentes a nivel del mediastino superior. Este órgano es el timo. Es un órgano linfoide, es decir, que se encarga de producir o de interviene en la maduración de células del sistema linfático. Las células del sistema linfático son células de defensa de nuestro cuerpo, específicamente linfocitos. Vamos a ver que este órgano linfoide se encuentra justo por detrás del manubrio esternal. Entonces podríamos considerar que este timo se encuentra en el mediastino superior y cuando atraviesa el plano horizontal torácico puede llegar inclusive al mediastino inferior, pero en su parte anterior. Como lo comentábamos, este involuciona o degenera después de la pubertad. Como ya lo platicábamos, también tiene cierta función en el sistema inmune y conforme degenera o involuciona, se ve reemplazado por tejido graso. Este está irrigado por ramas de las intercostales anteriores, que como ustedes recordarán, son ramas de la torácica interna, que esta a su vez es rama de la subclavia, como ustedes bien recuerdan y bien me lo han comentado. Y además por ramas de la arteria mediastínica anterior. Ahora, los vasos que podremos encontrar en el mediastino superior corresponden a las venas brachiocefálicas, vena brachiocefálica izquierda y vena brachiocefálica derecha, que estas a su vez se unen para formar a este nivel a la vena cava superior. Además de este contenido venoso del mediastino superior, vamos a tener también estructuras arteriales de gran importancia: la aorta ascendente, el arco, el callado de la aorta y las diferentes ramas de este callado, que como ya habíamos visto anteriormente, a través del ventrículo izquierdo emerge la aorta ascendente, el arco y la aorta descendente. Y estos van a dar sus ramas: la arteria brachiocefálica o tronco brachiocefálico hacia la derecha, la carótida común y la subclavia del lado izquierdo. Podemos observar mejor estas estructuras que les comento. Para empezar, tenemos a las venas brachiocefálica derecha y vena brachiocefálica izquierda, que estas se unen para formar a este nivel a la vena cava superior. Y también en el mediastino superior entonces tendremos a la aorta ascendente
al callado aórtico, aquí al callado de la aorta, con sus respectivas ramas, el tronco brachiocefálico hacia el lado derecho, que da la carótida común derecha y la subclavia derecha, y aquí a la carótida común izquierda y a la subclavia izquierda. Ahora bien, si hablamos de los nervios que atraviesan este mediastino superior, vamos a ver que ramas específicas de un par craneal número 10, el vago, van a atravesar desde la región cefálica hasta la región cervical y al mediastino superior a este mediastino, vaya. Las ramas del vago que llegan al mediastino superior son los nervios laringeos recurrentes. Los nervios laringeos recurrentes son precisamente ramas nerviosas de este par craneal que, como ya comentábamos, desciende desde la región cefálica y cervical. Aquí, el nervio laringeo recurrente emerge a este nivel, en el lado derecho. Fíjense cómo el nervio vago del lado derecho da la rama laringea recurrente justo por debajo del tronco brachiocefálico, ¿sí? Este nervio laringeo recurrente precisamente se llama laringeo recurrente porque una vez que emerge desde el vago, asciende de regreso para inervar a la laringe. En la laringe, este inervará específicamente a las cuerdas vocales. Se llaman cuerdas vocales unas estructuras que veremos eventualmente que se encuentran dentro de la laringe que precisamente producen la voz. Con el movimiento de estas cuerdas vocales se produce la voz y se produce en un momento dado esa capacidad para retener aire dentro de nuestros pulmones. Es una especie de válvula que se encuentra en la laringe. Ahora bien, fíjense cómo del nervio vago izquierdo, el laringeo recurrente no emerge por debajo ni de la carótida ni de la subclavia. A diferencia del lado derecho, que esta rama es más corta, en el lado izquierdo emerge rodeando en un momento dado el callado aórtico. Entonces el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo emerge mucho más abajo que la del lado derecho y por ende es muchísimo más larga esta rama del vago, ¿sí? A final de cuentas los dos llegan a este nivel. Esto es importante en un momento dado tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque un paciente que desarrolle, por así decirlo, un cáncer a nivel pulmonar o a nivel de ganglios linfáticos que se encuentren en esta porción del mediastino, puede llegar a manifestarse con parálisis de la cuerda vocal únicamente del lado izquierdo. Ustedes, al ver una parálisis de la cuerda vocal del lado izquierdo, habrán de sospechar en alguna lesión a nivel de este nervio vago, ¿sí? Ahora bien, esto es si emerge aquí alguna lesión. En este sentido, si aquí emerge alguna lesión, no se va a ver manifestado en la laringe precisamente por esta diferencia anatómica. Entonces esto es importante considerarlo. Además de los nervios vagos, vamos a ver que hay otras ramas o terminales nerviosas en el mediastino superior, como son el plexo pulmonar, el plexo esofágico y el plexo cardíaco. Cuando nosotros hablamos de plexos, estamos hablando de muchas raíces o terminaciones nerviosas que llevan fibras tanto del sistema nervioso autónomo simpático como del sistema nervioso autónomo parasimpático. Regularmente las fibras que emergen o que tienen función simpática vienen desde los ganglios pre- y paravertebrales que ya habíamos hablado en la introducción al sistema nervioso. Y las fibras del sistema nervioso parasimpático pues llegan a través del vago precisamente. Todos estos plexos van a encontrarse posteriores a esta región, ¿sí? Y estos pues precisamente van a tener efectos simpáticos y parasimpáticos a nivel del pulmón, a nivel del esófago y a nivel del corazón. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los efectos simpáticos a nivel pulmonar? Recuerden que el sistema nervioso simpático en un momento dado nos va a ser de utilidad o va a tener la función de defensa, de catabolismo. Entonces, un ejemplo de efectos del sistema nervioso simpático a nivel de los pulmones sería broncodilatación. Los bronquios se abren, por así decirlo, aumentan su diámetro. ¿Para qué? Para que pueda ingresar más aire hacia los pulmones, porque en ese momento van a requerir de una mayor cantidad de aire. A diferencia del sistema nervioso parasimpático, que es lo que va a producir lo contrario, broncoconstricción. Por ejemplo, los pacientes asmáticos producen en un momento dado broncoconstricción a este nivel. Además, el sistema nervioso parasimpático también va a producir mayor cantidad de secreciones dentro de los bronquios.
Ahora, en el esófago, por ejemplo, el sistema nervioso simpático en ese momento no necesitan pasar alimento. Va a disminuir entonces la contracción del músculo del esófago. Y en el plexo cardíaco, el efecto simpático, ¿cuál creen que sea? Precisamente taquicardia, un aumento en el número, en la velocidad y en la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, a diferencia de lo que hace el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el nervio vago, los plexos pulmonares, esofágicos y cardíacos, los podemos encontrar a nivel del mediastino superior. Pero además de esto, vamos a encontrar una rama nerviosa que emerge desde las vértebras cervicales C3 y C5 y desciende, como pueden ustedes observar, a este nivel, junto con las arterias y venas pericardiofrénicas o pericardicofrénicas, a este nivel, para llegar al diafragma. Este nervio se llama nervio frénico. Este nervio, evidentemente, va a regular la contracción muscular del principal músculo de la respiración, el diafragma. Entonces, es este nervio precisamente el que les ayuda a ustedes o el que les permite a respirar. Ahora bien, la tráquea es una víscera que pasa a través del mediastino superior y ya platicamos un poco de ella en la anatomía del sistema respiratorio. Simplemente vamos a recordar que la tráquea es un tubo músculo cartilaginoso o fibrocartilaginoso, que pasa justo por delante del esófago, que su superficie posterior es plana, y aquí lo podemos observar en esta imagen específicamente, donde se hizo un corte transversal de esta tráquea y podemos ver cómo está formada por un esqueleto de cartílago. Su superficie posterior es completamente plana, ausente o carente de cartílago, de tal manera que los anillos cartilaginosos de la tráquea, son incompletos, y justo por detrás de la tráquea vamos a encontrar a esta estructura, el esófago. Son estructuras completamente diferentes, con funciones completamente diferentes. Mientras la tráquea sirve para el ingreso de aire, el esófago, su función es el transporte de alimentos desde la región faríngea o desde la cavidad oral, por lo pronto, hasta el estómago. Ahora bien, la tráquea finaliza específicamente en esta región, en este ángulo, donde se va a dividir en un par de bronquios principales. Ya platicamos de ello en la clase de anatomía del sistema respiratorio, un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, que ahí mencionamos sus respectivas características. Este punto de división, ya lo platicamos también, se llama carina, con C, no con K. Y vamos a poder observar que la tráquea se encuentra justo por arriba del corazón. El corazón se va a encontrar más o menos a este nivel, por arriba y por delante, o inferior y anterior a la tráquea. El esófago es otra de las vísceras que vamos a encontrar a nivel del mediastino, y como ustedes podrán observar, el esófago atraviesa el mediastino superior y el mediastino inferior, pero se encuentra específicamente en la porción o en la región del mediastino posterior. Este igualmente es un tubo fibromuscular. Está compuesto por músculo, por mucosa, por diferentes capas que seguramente van a profundizar en ellas en la clase de histología. Como podremos observar, este viene desde la faringe en la región de la cabeza y se dirige hasta el estómago en la región abdominal. Entonces es un tubo bastante largo que atraviesa diferentes regiones, la región cervical, la región torácica y la región abdominal. A nivel de la faringe, inicia desde un esfínter llamado esfínter cricofaringeo, conocido también como esfínter esofágico superior. Se llama esfínter esofágico superior porque tendremos evidentemente un esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior se llama cricofaringeo. ¿Por qué? Porque está formado entre un cartílago de la laringe llamado cartílago cricoides y un músculo de la faringe. Esa es su división. A partir de entonces se llamará esófago. ¿Y hasta dónde llegará? Hasta el esfínter esofágico inferior, conocido también como cardias. Que el cardias es una región que se encuentra justo dividiendo al esófago del estómago. Y entre otras estructuras, el cardias está formado por la contracción muscular a nivel del diafragma.
El esófago regularmente es un tubo músculo-membranoso o fibromuscular que se encuentra aplanado, es decir, su luz siempre está cerrada, a diferencia de como veíamos en la imagen anterior, como la tráquea tiene esta forma y la tráquea siempre debe estar abierta, el esófago regularmente está cerrado. ¿Cuándo se va a abrir o a expandir la luz de este esófago? Pues evidentemente cuando pase el alimento a través de él. Y vamos a ver, si lo pudiéramos observar en un corte coronal, veríamos que el esófago se encuentra medial, es decir, discretamente hacia la derecha del conducto torácico. Ahora, hablando del mediastino posterior, específicamente tanto en la región superior como en la región inferior del mediastino, vamos a ver que en el mediastino posterior encontraremos una serie de vísceras, como las que ya hablamos, la tráquea y el esófago, y estructuras vasculonerviosas de gran importancia. ¿Qué tipo de estructuras? La aorta torácica, que como ya habíamos platicado anteriormente, la aorta torácica es la continuación del callado de la aorta. Y esta emerge a partir de, o se origina desde a la altura de la vértebra torácica número 4, y de aquí se dirige en sentido inferior hasta atravesar el hiato aórtico o el orificio aórtico que se encuentra en el diafragma para introducirse a la región abdominal. Podríamos decir entonces que la aorta torácica va desde la vértebra T5 hasta la T12 y como ya habíamos platicado previamente, en la región abdominal llega hasta las últimas lumbares. Aquí vamos a encontrar, como ya también lo habíamos platicado, que da ramas en 3 diferentes planos, un plano medio, un plano lateral y plano posterolateral. Es decir, que da ramas anteriores, ramas laterales y ramas posteriores. Las ramas posteriores son las que van a dar origen a las intercostales posteriores, con su respectiva rama intercostal propiamente dicha y su rama dorsal. Las ramas laterales regularmente son ramas que van hacia las vísceras pares, como son el caso de las arterias bronquiales. Y las ramas anteriores también pueden ser ramas viscerales que van al esófago o que se dirigen al pericardio o que se dirigen a las vísceras del mediastino. Entonces podremos observar nosotros a este nivel en la ilustración cómo aquí nos ilustran ciertas ramas anteriores, cómo vamos a tener las ramas posteriores que se dirigen a formar las intercostales y también tendremos cierta cantidad de ramas laterales. Ahora bien, continuando con el esófago, vamos a ver que el esófago, aunque aquí no hay una imagen como tal del esófago, durante todo su trayecto a través del mediastino en la cavidad torácica, vamos a encontrar que se comprime en 3 porciones. Uno, a nivel del callado de la aorta, es decir, el esófago pasa relativamente medial a la aorta, de tal manera que va a seguir un trayecto en este sentido aproximadamente, ¿sí? En este trayecto vamos a tener las 3 compresiones del esófago. Uno, cuando el esófago entra en contacto con el callado de la aorta a este nivel, el callado aórtico va a comprimir al esófago. Posteriormente, cuando entra en contacto con el bronquio izquierdo va a comprimir al esófago. Y en su contacto o atravesando el hiato esofágico del diafragma, también este hiato o este músculo va a comprimir al esófago, ¿de acuerdo? Vamos a ver que lateral al esófago, a este nivel aproximadamente tendremos al conducto torácico. El conducto torácico se trata de un ducto precisamente encargado de recibir la linfa de nuestro organismo y poderla derivar hacia el sistema venoso. Y bueno, vamos a ver que este conducto torácico entonces es un conducto linfático muy grande que recibe la linfa de una estructura llamada cisterna del quilo y lo lleva hacia la vena yugular izquierda y la subclavia izquierda para drenar esta linfa en el sistema venoso. Si hablamos de los diferentes vasos linfáticos, ganglios y los nervios del mediastino posterior, pues veremos que a este nivel tenemos unos vasos y ganglios linfáticos llamados mediastínicos posteriores. Muy fácil, porque estos van a drenar la linfa precisamente de las estructuras que se encuentren orientadas hacia el mediastino posterior.
Estos se encuentran detrás del pericardio en el mediastino posterior y van a drenar específicamente la linfa del esófago, de la región posterior del pericardio, del diafragma en su región posterior y de los espacios intercostales posteriores. Como ya habíamos platicado, a este nivel igualmente tendremos al sistema venoso ácigos y a los troncos simpáticos pre y paravertebrales del sistema nervioso autónomo y nervios llamados esplácnicos bajos. Aquí en esta ilustración podremos ver entonces nuevamente la división del mediastino en superior y en inferior. Y el inferior cómo se divide en mediastino posterior, medio y anterior. En el mediastino posterior entonces es donde podremos encontrar vísceras como parte de la tráquea y los bronquios, como será el esófago, como será el sistema venoso ácigos, parte del tronco pulmonar con las arterias y venas pulmonares, las venas brachiocefálicas subclavias, la vena cava superior a este nivel, aquí parte del esófago también en el mediastino superior. Fíjense que aquí tenemos vasos y ganglios linfáticos y pues evidentemente los troncos simpáticos y ramas parasimpáticas que vienen desde el nervio vago. Hablar del mediastino anterior pues prácticamente es hablar de este órgano que tenemos aquí, el timo, que como platicábamos se ve reemplazado por grasa, y en el mediastino medio, sobre todo, es lo que vamos a ver en la clase de pericardio y de corazón.